Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a todos mis hermanos en el amor del Señor, deseándoles unas muy felices Pascuas de la Resurrección. Y en este día en el cual se celebra la Pascua, hermanos queridos, es una alegría el que podamos venir a la presencia del Señor para estar alabando y adorando juntos el nombre del Señor y participando de este culto de Pascua. Amén. Vamos a abrir entonces las Escrituras. Para ello vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a leer en el capítulo 20, verso 19. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Y estaremos dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras, y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por causa de que nos es dada traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y el ruego y la oración es que en la exposición de tu palabra podamos recibir la iluminación del Espíritu Santo a fin de que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y en ellos, Señor, seamos enriquecidos conforme al propósito de tu voluntad. Quede excluido todo argumento de hombre, al igual que todo pensamiento, y así como toda intención de hombre, Señor, quede excluido para que el mensaje sea claro, Señor, para que sea puro, sin mezcla alguna, Señor, de la humanidad, de aquellos quienes fuimos señalados para poder comunicar tu palabra. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y tomen asiento mis hermanos. Hermanos queridos, estamos gozosos porque estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Y el que Jesús pasó por la muerte y salió triunfante. Así es lo que hoy nosotros celebramos, amén, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero queremos en esta mañana no solamente poder celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, sino que al compartir de la palabra del Señor nos sea infundido el aliento y el ánimo que se requiere para ser constantes, para poder seguir hacia adelante y alcanzar la meta del supremo llamamiento que tenemos. Que como Cristo es, así seamos nosotros en este mundo. Amén. Ese es el llamado que tenemos de parte del Señor, a ser conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. No la imagen física o corpórea, sino la imagen moral. Amén. La imagen en cuanto al carácter, en cuanto a los atributos y en cuanto a las virtudes del Señor Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver un contraste bien claro entre los primeros discípulos y la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba triunfando sobre la muerte, saliendo victorioso frente al enemigo más grande de la humanidad. El enemigo más grande de la humanidad es la muerte, porque cuando la muerte le alcanza, le quita todo y no hay manera de que alguien pueda retener algo, ¿no es cierto? Los hijos pasan a ser de otro, amén, la mujer tal vez pasa a ser de otro, los bienes pasan a ser de otros, amén, y todo lo que teníamos, todo lo que poseíamos, la profesión, el oficio, todo lo que habíamos alcanzado y en este mundo ya no lo podemos ejercer, ya no lo podemos seguir desarrollando, ni podemos seguir creciendo más en cuanto a ese conocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque cuando viene la muerte, lo quita todo. Sin embargo, le vemos a Jesús, el Hijo de Dios, triunfando sobre la muerte, dando evidencias de que había pasado por la muerte y había vencido. Por eso cuando se presentó ante sus discípulos, le dijo, miren mis manos, que soy yo. El que fue crucificado, miren mi costado, que soy yo. El que fue herido por la lanza del soldado romano. Aquí me encuentro frente a vosotros, habiendo vencido a la muerte,
habiendo resucitado victorioso de entre los muertos. Y podemos ver el contraste que había entre Jesús resucitando y venciendo a la muerte y sus primeros discípulos, que a causa del miedo se encontraban en un aposento encerrados. Dice que por el miedo de los judíos, a causa de lo que había acontecido, se encontraban encerrados en un aposento. Y el Señor Jesucristo les dijo: así como me envió el Padre, así os envío a vosotros. Y sopló y les impartió el Espíritu Santo para que les fuera infundido el aliento y las fuerzas que se requerían para poder hacer la tarea para la cual el Señor los había llamado y los había apartado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ellos iban a ser enviados al mundo todo para anunciar la buena noticia de que la muerte había sido vencida por un hombre y que por medio del sacrificio de ese hombre Dios había hecho la paz para con toda la humanidad. Ese era el mensaje y es el mensaje del Evangelio, que Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo mismo por medio de su muerte al mundo todo. Y que al resucitar victorioso entre los muertos, estaba anunciando la resurrección de vida y la vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte ya no le podría tocar nunca más al Señor Jesucristo. Le tocó una vez, pero ya nunca más le iba a poder tocar. ¿Por qué? Porque se había levantado victorioso entre los muertos. Por eso en este mismo Evangelio el Señor exhortó a Marta y a María que confiaran en Él, que Él era la resurrección y la vida. Ellas, lamentando por la muerte de su hermano Lázaro e intimándolo al Señor, diciéndole: si hubieras estado con nosotros, no hubiera fallecido nuestro hermano, mas ahora nuestro hermano está muerto. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta dijo: yo sé que vivirá, pero que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá jamás, y el que ha muerto y cree en mí tiene vida eterna. Hermanos queridos y hermanas queridas, Jesús no solamente enfrentó a la muerte, sino que anunció su victoria frente a la muerte, y aún ejerció su autoridad frente a la muerte cuando envió a Lázaro a salir vivo de entre los muertos, a salir vivo de entre los muertos. Por eso podemos ver el contraste que había entre los primeros discípulos y el Señor Jesucristo. Los primeros discípulos estaban amedrentados a causa de los judíos y encerrados, pero el Señor Jesucristo dando evidencias de que había vencido a la muerte. Y nosotros podemos decir: bueno, pero Él era Jesús, y nuestro llamado es hacer como Él es en este mundo. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso el Señor les comisionó diciéndole que como el Padre le había enviado, así ellos eran enviados. Y sopló sobre ellos y les dio que recibieran el Espíritu Santo. Y aquí hay algo para que nosotros meditemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no fue dado a todos, sino a quienes creyeron en Él, a quienes le siguieron y a quienes esperaron en Él la promesa del Espíritu Santo. Por eso dice a quienes dijo estando en el lugar, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero no estaban todos los discípulos, faltaba uno, Tomás Dídimo. Cuando éste llegó, los discípulos le dijeron: le hemos visto al Señor Jesucristo resurrecto, habiendo vencido a la muerte, dando evidencia de sus manos, mostrándonos sus manos horadadas y su costado abierto por la lanza del soldado romano. Y él dijo: si no metiere mi dedo en sus manos y no metiere mi mano en su costado, no podré creer.
Pasaron 8 días y una vez más el Señor se aparece a sus discípulos y le dice a Tomás, acércate, mete tu mano y le dice, mete tu mano, acércate, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mi hermano, aquí podemos ver la gracia de Dios para con aquellos que hemos recibido este llamado, que nos ayuda en nuestra incredulidad para que podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento del Señor y alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados. No es nuestra la tarea de poder alcanzar la imagen moral del Señor. No es nuestra la tarea de poder alcanzar la estatura del varón perfecto, sino que es la tarea de Dios en nosotros. Por eso la Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso decía, hermanos, que estas palabras vienen a nuestras vidas para alentarnos y para animarnos, que si estamos en las manos de Dios y recibimos un llamado del Señor a seguirle y a servirle, Él comenzó una obra y esa obra va a ir siendo perfeccionada y nos va a ir ayudando en nuestras debilidades. Por eso cuando el apóstol Pablo rogó por una debilidad que tenía en la carne, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que venía para agobiarlo, que venía para infligirle dolor, que venía para hacerlo que desmayara. Rogó 3 veces al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando él comprendió que esa debilidad en su carne era una oportunidad para que la gracia de Dios y el poder de Dios se fuera perfeccionando en su vida, entonces dijo, más bien me gloriaré de mis debilidades. Amén. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo aquel que levanta su corazón y en su orgullo cree poder alcanzar algo, cree poder lograr algo, cree que por sí mismo va a poder llegar, va a terminar siendo resistido y no va a poder alcanzar aquello para lo cual el Señor le ha llamado. Pero todo aquel que se humilla en su corazón y entiende que no está en sí mismo poder lograrlo por sí mismo, sino que es Dios quien nos ayuda en nuestras debilidades, va a ser el que va a ir siendo llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces no se aflija por su debilidad. No se aflija porque hoy sienta que está desmayando. No se aflija porque hoy vea que no tiene la suficiente fe o la suficiente fuerza para poder atravesar esta dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá en su ayuda. Cuando el Señor escuchó a Tomás diciendo, si yo no metiere mi dedo en su mano y no metiere mi mano en su costado, no podré creer. Pasó un tiempo y él trabajaría en su corazón el testimonio de los discípulos que le habían dicho haberle visto y se preguntaría por qué motivo es que yo no le pude ver. ¿Qué fue lo que me demoró? ¿Qué fue lo que me distrajo por lo cual no le pude ver al Señor? Hubiera querido estar allí porque eso hubiera ayudado a mi fe, pero hoy me es difícil poder creer si no meto mi dedo en su costado, si no meto mi dedo en sus manos, si no meto mi mano en su costado, me es difícil creer. Así durante 7 días estaba trabajando en su corazón y estaba trabajando la incredulidad y el testimonio de Dios por medio de los discípulos. Porque él tenía el testimonio, lo había recibido. Y lo que nosotros recibimos no lo podemos quitar así nomás, no lo podemos desechar así nomás, ¿no es cierto? Una vez que lo recibimos, esa palabra sigue trabajando, más si es un testimonio de Dios, más si son testigos de Dios y esa palabra viene con un propósito de parte de Dios, no la podemos desechar así nomás. Sigue trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Así siguió trabajando
en la mente y en el corazón de Tomás el testimonio de los discípulos, pero tenía el combate de la incredulidad, tenía la dificultad que él no había estado, que no la había podido ver, tenía la dificultad que no había estado, que no le había podido ver, pero le vemos que al octavo día el Señor Jesucristo vino en recurso para su vida, en ayuda para su vida. Y lo primero que hizo al presentarse, ¿qué fue? Acércate, Tomás, pon tu dedo aquí en mi mano. Acércate, Tomás, pon tu mano aquí en mi costado. Ve que soy yo, que no soy otro. Le vino a ayudar en su dificultad. Y así pudo salir adelante. Nosotros podemos leer el verso 28 del mismo capítulo 20 que dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mire qué respuesta distinta, ¿no es cierto? Primeramente, ante el testimonio de los discípulos, dijo: si yo no le veo, no puedo creer. Tenía la dificultad, necesitaba ver, necesitaba tocar. Y es lógico y es propio, nunca había habido nadie resucitado entre los muertos, aunque había recibido y había visto que Jesús había levantado a muertos, pero nunca él había visto que alguien que había muerto siendo crucificado, siendo atravesado por una lanza. ¿Por qué? Porque ya Jesús, él daba por sentado que no estaba con ellos. Entonces, al dar por sentado que Jesús no estaba con ellos, su fe había menguado, su fe había decaído. Por eso es que el diablo trabaja siempre para hacernos pensar que Jesús no está con nosotros, que Dios no está con nosotros. ¿Para qué? Para que mengue nuestra fe, para que decaiga nuestro ánimo. ¿Qué es lo primero que trabaja el diablo cuando estamos en la dificultad? Ve, Dios no está contigo. Si Dios estuviera contigo, no estarías pasando esta dificultad. Él había visto resucitar muertos, el hijo de la viuda de Naín, le había visto resucitar a Tabita, a la niña de 12 años, le había visto resucitar a Lázaro, pero Jesús ya no estaba con ellos. Entonces no podía tener esperanza, no podía tener seguridad. ¿Cómo podía resucitar a alguien entre los muertos si ahora el que tenía la autoridad y ejercía el poder para levantar a los muertos había sido crucificado y había recibido la lanza del soldado romano que atravesó su costado, y los clavos horadaron su mano y lo sostuvieron en la cruz hasta que expiró, hasta que dio el último aliento? Ya no tenía esperanza. ¿Por qué? Porque creía que Jesús ya no estaba con ellos. Entonces no podía tener seguridad. Pero Dios le ayudó en su necesidad. ¿Por qué? Porque vino Jesús, se manifestó y le dijo: ven, pon tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado y ve que soy yo. Entonces él respondió: Señor y Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, así también el Señor trabaja en nuestras vidas y nos ayuda en nuestra debilidad, para que cuando estamos atravesando una dificultad o estamos pasando por un problema y el diablo está queriéndonos infundir el desánimo, haciéndonos creer que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha desamparado, Dios trabaja en nuestra ayuda, Dios viene a nuestro auxilio, Dios trabaja a nuestro favor para sostenernos, para infundirnos el aliento, darnos la fuerza para que podamos seguir adelante y así podamos seguir confiando en el Señor Jesucristo. Y dice el verso 29, le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, no siempre nosotros le vamos a ver al Señor, pero sí podemos recibir el testimonio de Dios. No siempre nosotros le vamos a ver de la manera en que Tomás le vio. No siempre le vamos a poder tocar de la manera en que Tomás le tocó, pero podemos recibir el testimonio de Dios.
Hoy nosotros podemos mirar por las Escrituras. ¿Quién preparó esto para nosotros? Para que compartiéramos. ¿Quién sabía de la necesidad que estábamos atravesando para poder recibir una palabra tan específica que venga a nuestra vida, para hablarnos de una manera clara, para decirnos: en tu debilidad estoy yo para sostenerte, en tu dificultad estoy yo para fortalecerte, en tu debilidad estoy yo para fortalecer tu fe? ¿Quién sabía de nuestra necesidad? ¿Quién sabía de nuestra dificultad, sino aquel que escudriña los corazones y pesa las intenciones de lo mismo? Por eso, hermano querido, puede que usted no le vea, puede que no le toque de la manera en que le dio y le tocó Tomás, pero puedo recibir el testimonio de Dios mediante el Espíritu Santo, a través de la palabra que el Señor nos envía para fortalecernos, infundiéndonos el aliento y la fuerza que se requieren para seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros miramos, hermano querido, que el Señor Jesucristo les infundió fuerza al soplar sobre ellos el Espíritu Santo. Pero no fue la única experiencia que tuvieron. 50 días después, en el día del Pentecostés, el libro de los Hechos narra que el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos. Los que estaban en ese aposento alto, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo y se repartieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, y la gente les podía oír hablar en su propia lengua, en medo, en parto, en griego, en todos los idiomas, glorificándole a Dios. Y a partir de ese momento, la iglesia fue transformada y el ministerio de la iglesia comenzó a surgir hacia el mundo todo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la iglesia estaba reunida en un aposento alto, orando, esperando a que el Señor enviara la promesa, la cual les había dado de que no les dejaría solos, sino que enviaría a uno semejante a Él, el cual vendría y les recordaría todas las cosas que Él le había enseñado, porque no hablaría de lo suyo propio, sino que tomaría de lo de Él y lo haría saber. Y eso aconteció cuando vino el Espíritu Santo. Pero esa fuerza que recibieron fue la fuerza que necesitaban para poder llegar hasta ese momento. Quiere decir que hay diferentes etapas en nuestras vidas en donde se va a ir requiriendo de aliento, se va a ir requiriendo de fuerza para poder atravesar las dificultades y para poder alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados por el Señor. Ellos tenían que llegar hasta el Pentecostés, y para llegar hasta el Pentecostés lo que se requería lo recibieron. ¿Qué fue? El consuelo de la presencia del Señor, el testimonio de la resurrección de Cristo, el aliento que les impartió al soplar sobre ellos el Espíritu Santo, que le fue fuerzas para poder continuar y llegar hasta el Pentecostés. Pero cuando descendió el Espíritu Santo se hicieron uno con el Señor. Al recibir al Espíritu Santo se hicieron uno con Dios, uno con Cristo y uno con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento la iglesia fue transformada y el ministerio de la iglesia se expandió hacia el mundo todo. Y hoy estamos viviendo esos tiempos. Hoy estamos viviendo el tiempo en el cual la gracia que nosotros necesitamos ya no es mirándole a Cristo resucitado en forma visible o en forma tangible como le miró el discípulo Tomás, sino es recibiendo la palabra inspirada por el Espíritu Santo que viene como testimonio para nuestras vidas de la obra que Dios está haciendo en medio de estos tiempos y del plan y del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso mi hermana, por eso mi hermano, no se detenga pensando: si yo no le veo hoy,
¿Por qué? Porque este es un tiempo en el que la fuerza, el aliento y la gracia que se requiere, Dios la envía y la envía a través de la iglesia y la envía por medio del Espíritu Santo a través del testimonio vivo y del testimonio real que Dios nos da a compartir cuando abrimos las Escrituras y hablamos bajo la inspiración del Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere que escuchemos. Ahí es donde viene el aliento y la fuerza en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que no todos los tiempos son los mismos. Ni al no ser todos los tiempos lo mismo, tampoco es la misma la forma en la cual opera el milagro Dios, de la forma en la cual obra Dios. Pero hay algo que tenemos que tener claro, que conforme el tiempo y conforme a la necesidad, Dios trabaja a nuestro favor y Dios nos ayuda. En ese momento, la iglesia todavía no había comenzado el ministerio. La iglesia todavía no había comenzado el ministerio porque el Espíritu Santo no se había derramado, pero los discípulos habían sido llamados y fueron escogidos con un propósito de parte de Dios y tenían diversas necesidades y algunos tenían más necesidades que otras, como lo fue Tomás, que tenía una necesidad mayor. ¿Por qué? Porque en el momento en que Cristo se manifestó, él no estuvo. Y al no poder verlo, al no poder palparlo, tenía el combate de la incredulidad en su corazón. Pero Dios no lo dejó en ese estado. Dios no lo dejó por cuanto que era un escogido, por cuanto que era un llamado de Dios. Dios no lo dejó en ese estado, no lo dejó en esa situación, sino que al octavo día volvió el Señor a aparecerse y expresamente, ¿para qué? Para fortalecerlo, para confirmarlo a Tomás. Así que, hermano querido y hermana querida, los discípulos no somos iguales todos. Tenemos diversas necesidades cada uno, pero conforme a nuestra necesidad, el Señor va a ir trabajando en nuestro favor, ayudándonos en nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que siendo sostenidos por el Señor, afirmados y fortalecidos por el Señor, podamos alcanzar todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado en este tiempo. Por lo cual tengamos confianza y tengamos seguridad en Dios, de que como Dios le ayudó a Tomás en su necesidad, porque en ese tiempo no había comenzado el ministerio de la iglesia, así también en este tiempo Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer conforme a nuestra necesidad. Y no esperemos que sea a nuestra manera, sino que recibamos la manera y la forma en la cual Dios quiere operar en nosotros, siendo sensibles. Por eso dice la Escritura en la carta a los Hebreos: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, si usted se está, hermano, viendo identificado por esta palabra, si usted se está viendo identificada por esta palabra, reciba el testimonio de Dios, reciba la palabra de Dios en su corazón como una gracia que Dios le ha enviado para sostenerle y para fortalecerle en este tiempo, y como una evidencia de que Dios le está llamando y que tiene un propósito con su vida, para que usted no siga siendo el mismo, para que usted no siga siendo la misma, sino que pueda alcanzar todo aquello para lo cual Él le ha llamado, lo cual es un supremo llamamiento. Porque quienes tenemos este llamamiento, no hay un llamamiento más elevado que poder alcanzar la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Para que como Cristo es en este mundo, así también nosotros podamos llegar a ser. Por eso, hermana querida y hermano querido, mediante esta palabra le he querido compartir y impartirle de parte del Señor una gracia para que se vea alentado, para que se vea fortalecida, entendiendo y creyendo que Dios no le ha desamparado ni le desampara, y que Dios está trabajando en favor de su vida conforme a su necesidad para infundirle el aliento y la fuerza que se necesitan para ir hacia adelante y alcanzar todo aquello para lo cual el Señor le llamó. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias.
por tu palabra cual viniera en nuestras vidas, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para animarnos y alentarnos conforme a la necesidad que hoy se ve en nosotros, Señor, de una palabra que viene, Señor, para confirmarnos tu buena obra, que en medio de la dificultad no nos hayamos desamparado, Señor, que en medio de la dificultad tú trabajas en nuestro favor y nos ayudas en nuestras dificultades para que podamos, Señor, superar toda dificultad y así atravesarla siendo victorioso. Así como tú atravesaste, Señor, la muerte y venciste a la muerte, y le diste a tus discípulos fortalecerse en medio de las dificultades y aún trabajaste en la vida de quienes tenían mayores necesidades, como lo era Tomás, así también hoy estás trabajando en favor de nuestras vidas para que superemos las dificultades y aún concediendo a los que tienen mayor necesidad, cubriéndoles con mayor gracia, Señor, por causa de que no haya desavenencias en tu cuerpo, sino que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, sabiendo y entendiendo que este es tu propósito para con nosotros. Y en ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, vamos a alabar su nombre con júbilo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia.